Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para explicar, para comentar, como siempre, esta victoria del Fútbol Club Barcelona 1-0 ante el Mallorca, el Barça que sigue pues ahí, en lo alto de la tabla, que va a seguir igualmente, pero sumando puntos y pasando la presión al partido del Madrid. No va a ser fácil, jugar contra el Getafe, que siempre es un rival incómodo, y este Madrid que bueno, que mejoró el otro día en la segunda parte ante el Athletic Club, pero el Barça de momento hace los deberes y partido con muchas cosas, con muchos matices a comentar, parece mentira, pero realmente ha sido un partido muy interesante también por las rotaciones que ha presentado Hansi Flick. Vamos a intentar ordenarlo todo, pero ya os avanzo que estoy muy contento, porque es verdad que el resultado es corto, es cierto que el 1-0 pues es corto, con ese gol de Dani Olmo, que ha hecho un muy buen partido en el minuto 46, solo iniciarse la segunda parte, pero el partido es de un 4-0, el partido es de muchos más goles, el partido es muy bueno del Barça. Veníamos con esas sensaciones que decíamos, bueno, todo va bien, ¿no? El Barça está en semis, el Barça es líder en Liga, está en la final de Copa el próximo sábado, la cosa va bien, pero la sensación un poco que veníamos comentando es que el equipo, bueno, pues de alguna manera por el físico había perdido quizás esa frescura en su fútbol, ¿no? A mí, personalmente, lo que más me preocupaba es esto, ¿no? El tema de que yo veía los partidos del Barça, ya no le veía con esa soltura futbolística que hoy ha recuperado. El Barça ha jugado muy bien a fútbol hoy. Ha jugado muy bien a fútbol. Es verdad que el Mallorca ha vuelto a hacer eso que hemos explicado, ¿no? Y que hemos comentado aquí, de que el Borussia Dortmund inició el camino, de alguna manera, que es, en vez de cerrarse tanto atrás, que el Mallorca al final ha acabado muy, muy, muy encerrado atrás, pero sobre todo de armar muchos hombres en el centro del campo para intentar perjudicar en la construcción. Ahora últimamente los equipos están intentando desconectar al Barça en la construcción del juego, ¿no? Bueno, el Barça lo ha superado perfectamente, con un 11 hoy presentando con Chesney, con Eric García, con Araujo, Íñigo, Héctor Ford en lateral izquierdo, doble pivote con Pedri y Gavi, que han jugado de maravilla. Lo de Pedri es una cosa de locos, pero Gavi muy bien. Ansu por la izquierda, muy buenos, ya os avanzo, para mí, 62 minutos. Ahora hablo de matices y de él, y ponemos la lupa. Dani Olmo en la media punta, Lamine por la derecha y Ferran en punta. Recordemos que Lewandowski está de baja y yo creo que, bueno, ya veremos si llega para la vuelta de las semis contra el Inter, pero yo creo que no. Me da la sensación que Lewandowski no va a estar en ningún partido de las semis. Me puedo equivocar, obviamente, pero por el tipo de lesión que es, ya veremos. Dicho esto, que dejo de jugar estaréis pensando, ahora juega a ser médico. Pues sí, un poco hablo por sensaciones de lesiones parecidas, de viendo fútbol desde hace muchos años, pero no, realmente, evidentemente, ellos sabrán cuándo va a volver Lewandowski, es una sensación. Dicho lo cual, el partido me ha gustado. El Barça ha combinado muy bien entre líneas, ha jugado muy bien por dentro, ha sido de nuevo vertical, ha sido voraz y, para mí, lo más importante, muchísima velocidad en la circulación de balón. Creo que esto es algo que agradece mucho este equipo. Hoy esa sensación de, no diré de apatía, pero un poco de hastío de las piernas pesadas que vimos en los últimos días, quizás solamente lo hemos visto en los primeros 10 minutos. El Barça rápidamente ha conectado muy bien por dentro, ha generado muchas jugadas de peligro, ha tenido muchísimos remates a puerta. Es verdad que Román no ya ha hecho un partidazo, el portero del Mallorca, se ha salido literalmente y ha sacado goles de Ansu, de Ferran, de Lamine, de Olmo, de Pau Víctor, que ha entrado en la segunda parte. La verdad es que ha hecho un muy buen partido, es muy buen portero. Aunque es verdad que, bueno, no es el portero titular, aunque ya sabéis que en el Mallorca Arrasate, igual que hacía en Osasuna, va rotando bastante a los porteros. Digamos que Román es el menos titular de los porteros. Pero bueno, dicho lo cual, para mí hay algo muy positivo del partido de hoy, y es que para mí se vuelve a demostrar, lo he dicho aquí varias veces, que el equipo juega mejor sin Lewandowski. Ahora me diréis, hostia, ¿pero qué estás diciendo? Tal, Lewandowski, los goles, tal. Ya lo sé, y yo no soy contrario a Lewandowski, lo vuelvo a repetir. Pero es cierto que Lewandowski te aporta ese punto de genialidad en el remate, ese olfato, ese killer, que es cierto que se agradece mucho y que debe de ser titular. Lo he dicho muchas veces, siempre y cuando no deje de marcar goles. Cuando deje de marcar goles, creo que entonces ahí sí que hay un problema. Mientras marque, no podemos decir nada. Pero es cierto que el equipo ha demostrado varias veces esta temporada ya que cuando no juega Lewandowski, la fluidez del juego es mayor. Es mayor porque juegas con jugadores mucho más verticales, que atacan mucho más el espacio a la espalda de los defensas del equipo rival, y ahí Pedri, por ejemplo, ¿no? Pero
también podría ser De Jong, ¿no? Se inflan a meter balones. También Dani Olmo es un jugador que además juega entre líneas de maravilla. Ese control orientado que me tiene enamorado de Dani Olmo, cómo se perfila constantemente, qué bien lo hace, qué inteligente es y qué pena, ¿no? Que no podamos disfrutar más por este hándicap que tiene físico, ¿no? Y que parece que le va a acompañar a lo largo de toda su carrera deportiva, porque es un jugador que si jugara siempre con continuidad, no sé en qué escalón lo pondríamos a nivel del fútbol europeo, pero yo creo que en una posición muy alta. Está claro que con él el equipo mejora entre líneas en esa posición de media punta, pero os voy a decir una cosa. Ahora hablamos de Pedri, que hoy ha sido una oda al fútbol, una cosa de locos, pero ojo con Gavi en esta posición. Fijaos que yo soy más partidario de que juegue Gavi en la media punta por esa verticalidad que tiene, esa presión también sin balón. Es verdad que en esta posición del centro del campo hasta hoy no lo había visto tan cómodo en la base, en el doble pivote junto a Pedri, pero hoy me ha dado la sensación que el equipo mejoraba en la circulación de balón con Gavi en el centro del campo. Y eso seguramente tiene mucho que ver porque Gavi va cogiendo rodaje, como hemos dicho aquí muchas veces, va ganando en confianza en las diferentes posiciones del centro del campo. No es fácil, ser Gavi y que te vayan cambiando de posición cada 2x3. No debe de ser fácil. Y después seguramente estoy un poco influenciado también porque De Jong ha pegado un pequeño bajón en su fútbol. Me da la sensación que los últimos partidos ha sido uno de los jugadores que quizás se le ha visto más. Incluso físicamente yo creo que es de los que más lo ha pagado. Entonces vamos a ver, ¿no? Yo creo que la final de Copa va a ser titular De Jong el sábado. Seguramente por ello ha descansado. Pero creo que Gavi, ojo, porque yo creo que Gavi está intentando a ver dónde él va a luchar por ganarse la titularidad, ¿no? En el 11 sabemos que si Olmo está bien, pues es titular en la media punta, por detrás del delantero que sea Ferran o sea Lewandowski. Pensamos que el doble pivote con Pedri y De Jong está bastante fijo, pero Gavi, vamos a ver. Insisto, el partido de hoy del Barça me ha gustado, ha sido un partido que consideraría muy importante, de dónde venimos, recuperar esas sensaciones que no veíamos y que antes de una final creo que van a dar un punto de confianza extra al Fútbol Club Barcelona importante, porque es cierto que nunca sabes lo que va a pasar, es cierto que una final ante el Madrid, pues bueno, es verdad que el Barça para mí es esta temporada mejor equipo, es un equipo más hecho, que juega mejor al fútbol que el Madrid, es un equipo más solvente, más fiable, pero también es igual de cierto que el Madrid, como he dicho muchas veces, tiene individualidades arriba que en un momento dado te pueden complicar la vida. Es verdad que el Barça ha dado un paso atrás en estos últimos 5 o 6 partidos en la faceta defensiva. Hoy el equipo ha concedido otra vez. Es verdad que el Mallorca no ha concedido mucho, pero el Mallorca no ha tenido grandes ocasiones, pero bueno, por ese perfil izquierdo, que yo creo que es uno de los problemas que tiene este equipo, hoy ha probado ahí a Héctor Ford, pues siguen llegando bastante. El equipo yo creo que ha perdido un poquito de solvencia defensiva. Era importante hoy mantener la portería también a cero, recuperar esa sensación, ¿no? Y nunca sabes lo que puede pasar, como digo, en la final de Copa con equipos que son tan buenos arriba como el Madrid. Pero creo que el equipo llega bien, llega fuerte y el Barça, insisto, que hoy ha recuperado sensaciones. Para empezar, el 11 de hoy de Flick ha sido curioso. La verdad es que veníamos de una semana tonta, bueno, una semana no es ni una semana, de 2-3 días tontos, después del partido del otro día. La verdad es que me sorprendió. Aquí no lo comentamos porque tampoco le di mucha importancia a este hecho, pero después viendo también lo que se montó en los medios, un poco en el entorno Barça hablando del tema y sí, viendo las imágenes a posterior en las repeticiones al día siguiente, estoy hablando de estos desplantes, ¿no? Desplante de Ansu cuando está calentando y no entra en la segunda parte contra el Celta y lanza, no sé si la cambia, el peto, ¿no? Contra el banquillo. Después Héctor Ford también tiene otro desplante y Ferran, ¿no? Con el segundo de Flick le aparta la mano así, bueno, cuando es sustituido. Yo creo que Flick estuvo impecable en la rueda de prensa una vez más, en la previa de este partido ante el Mallorca, hablando de este tema, diciendo que los jugadores está bien que se quejen por no jugar, que se molesten por no jugar, pero lo que no está bien es que lo hagan públicamente en un partido de fútbol y de esta manera. Y creo que, bueno, Flick una vez más encontró las palabras correctas para explicar la situación, ¿no? Además decía, yo también he sido jugador, he sido joven, quiero jugar, y yo creo que es bueno que haya esa competitividad.
no pasó tampoco nada extraordinario, ¿no? Pero es verdad que los jugadores deben de ser también profesionales y la profesionalidad no solamente es lo que sucede en el terreno de juego, sino es cómo te cuidas fuera de él, cómo entrenas y cómo te comportas, ¿no? Y ahí los tres estuvieron francamente mal, para mí, los tres jugadores. Y una vez más, Flick nos demuestra que es un entrenador que piensa diferente. Su cabeza... Por eso el Barça está donde está este año, porque tenemos un entrenador que es diferente a lo que habíamos tenido, que va un paso por delante. Yo creo que incluso en la filosofía de vida, lo he explicado aquí muchas veces, me da la sensación que es un hombre muy curtido en 1000 batallas, que le ha dado muchas vueltas al coco. Parece que hay alguna historia personal, ¿no? Que he leído por ahí, bueno, que parece que también le hizo... Digo, ¿no? El sufrimiento en la vida, ¿no? Todos los que hemos pasado quizá por alguna etapa en nuestra vida más dura, ¿no? Lo que sea, ¿no? Cada uno pues que piense en lo suyo, pues eso te curte, te hace ver la vida desde otro prisma o reflexionar también mucho. Y bueno, pues Flick es un hombre que en muchos aspectos de su vida en algún tramo no lo ha tenido fácil, ¿no? Yo creo que esto te hace también ser fuerte. Y si no, simplemente es su carácter, ¿no? Que también puede ser, por supuesto. Y ese carácter estoico que yo califico mucho de Hansi Flick, que creo que le va muy bien al equipo. Y sin miedo. Otro entrenador no hubiera hecho hoy lo que ha hecho. Más allá de que podías pensar que podía hacer algunos cambios. He hecho muchos cambios. He dicho, los 3 que se quejaron el otro día, titulares. Y esto a mí me ha encantado, ¿no? Es en plan, salid ahí, salid al campo y demostrarme que realmente, ¿no? Esa queja que queréis y que creéis que lo podéis hacer mejor que los que juegan es cierta. Y debo de decir que me parece una táctica inteligente, arriesgada, porque en el tramo que estás de temporada pues te podría haber salido mal y, bueno, pues el equipo ha ganado 1-0, insisto que el partido es de 4-0, ha generado muchísimo fútbol, pero, bueno, te podría haber salido rana el tema, ¿no? Imagínate llegar al 70 con todo lo que has generado 0-0, ¿no? Y estos jugadores sobre el terreno de juego. Bueno, pues ya sabemos por dónde iría la crítica. Y le ha salido bien para mí. ¿Por qué? Porque Héctor Ford para mí ha vuelto a demostrar que es un jugador muy válido. Los que me seguís desde el Tribuna Marca de la época de la radio, pues ya sabéis que os veníamos hablando de Héctor Ford ya en categorías inferiores como un jugador más que interesante. Él es lateral derecho, recordémoslo. Pero es cierto que Xavi lo había utilizado ya en esta posición de lateral izquierdo. Gerard Martín el otro día sufrió mucho, pero a mí me sigue pareciendo un jugador más que apto. Pero sí que es cierto que Héctor Ford a mí me tiene el corazón robado desde hace mucho tiempo. Y creo que es un jugador que el Barça no debería dejar escapar. A mí me sorprende mucho que se hable tanto de fichar un lateral derecho cuando hay este jugador en la plantilla. Hoy ha vuelto a demostrar que es un jugador que es muy ofensivo, eso creo que es evidente, aunque recordemos que Héctor Ford en categorías inferiores había jugado alguna vez de central también, que es un jugador que se desenvuelve bien también en esa posición, pero está claro que en los últimos años ya está haciendo su carrera como lateral largo, ofensivo. Hoy ha vuelto a demostrar que es un jugador con criterio, físicamente es un portento, que aún se tiene que desarrollar más porque es muy jovencito. Y es cierto que defensivamente hoy no ha estado muy exigido. Es cierto también que por esa banda es por donde ha vuelto a venir todo el peligro del rival, algo habitual, pero también pasaba con Balde. O sea, tampoco vamos aquí a decir que con Balde la banda izquierda o lateral izquierdo no era por donde nos generaban. No, sí, pasaba igual, quizás bajado evidentemente en prestaciones con Gerard Martín y Héctor Ford, pero Héctor Ford, si nos centramos en su figura, creo que hoy ha demostrado que es un jugador que ha crecido respecto al Héctor Ford del año pasado, que eso es importante en un jugador tan joven que viene de la cantera y que está llamando a la puerta, yo no digo de la titularidad porque es difícil, porque el equipo está haciendo una temporada increíble, pero yo creo que sí a jugar más, sobre todo por ejemplo en un lateral derecho donde Koundé lo juega absolutamente todo. Es verdad que lo tiene difícil para jugar, pero es un futbolista más que aprovechable. Tiene criterio en los últimos metros, es un jugador que además normalmente, como digo, con ese criterio acierta en el último pase. Se ha atrevido con un disparo que ha ido fuera, que ha demostrado que también se atreve buscando el gol, que es algo importante en los laterales de hoy en día. Me gusta porque tiene incluso hasta 1 contra 1, cierta habilidad, ¿no? Técnica. Que eso es algo poco común en los laterales. Los laterales muchas veces desbordan la mayoría por físico, la mayoría de veces por físico. Estamos hablando de laterales, la mayoría de hoy en día en el fútbol moderno. O sea, si me hablas de, por ejemplo, Alves era bastante habilidoso. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los jugadores que hoy ha dado un paso al frente. Y el otro nombre que me quiero centrar para empezar es el de Ansu Fati, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros no estáis de acuerdo conmigo y evidentemente es muy respetable, solo faltaría.
Yo, para empezar, me alegro que un jugador de la casa, como es Ansu, un emblema de la cantera de los últimos años, la mayor promesa de la cantera de los últimos 10 años, junto con Lamine, sin duda, pues haya sido titular en el partido de hoy, haya jugado 62 minutos diferentes. Porque lo que veías con Ansu cada vez que saltaba sobre el terreno de juego era apatía, era que le faltaba alma, era una persona infeliz, que lo pasaba mal. Y para mí eso es lo más importante, la persona por encima del futbolista. Y lo que yo veía es que había una persona pasándolo muy mal, francamente, sobre el terreno de juego, con cero ilusión, ¿no? Y la verdad es que es un jugador con un talento impresionante que ha tenido muy mala suerte en su vida, no solamente con las lesiones, sino con las decisiones médicas que se han tomado en su carrera deportiva. Y esto, aquí sí, con lo de Lewandowski era más coña, pero aquí sí que esto lo he hablado con médicos de primer nivel, en el entorno incluso muy cercano al Barça, que creen que no se le llevó de la mejor manera a Ansu Fati y que lo ha pagado muy caro. Es cierto que Ansu no va a volver a ser aquello, yo creo que esto lo tenemos que aceptar, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, he visto que hay esperanza con Ansu Fati. Ahora ya sé que muchos estáis pensando que no. He puesto un par de tweets antes en Twitter y pues he visto que la afición también con este tema estaba muy dividida, gente que sí, ¿no? Que decía que sí, otra gente pues que no se va de nadie, ni de su sombra, etcétera. Es que Ansu nunca más va a volver a ser aquel jugador que desbordaba en el 1 contra 1. Ansu va a ser ahora, por ejemplo, un jugador que va a ir mucho por dentro, que va a combinar y mucho más rematador. Yo creo que está rápido, eso es lo que me ha gustado, está rápido de mente, pero también de piernas. Técnicamente no ha perdido esa capacidad para asociarse e irse, ¿no? Que es tan importante con jugadores como Pedri, con Olmo, con Ferran, y se ha asociado con cierta facilidad y ha generado, ha chutado 3 veces, una entre palos con buen criterio. Es verdad que ha fallado una muy clara, pero en la línea de todo el equipo. Si debemos de ser justos, no debemos de juzgar a Ansu siendo más exigentes, ¿no? que a Ferran o Lamine, que ha fallado una clarísima al final, que bueno, se ha creído Pelé ahí, ¿no? Ha hecho de Pelé contra Román, que bueno, la ha pisado, no sé qué coño ha hecho ahí, un sombrerito, no sé qué ha hecho. Es tan bueno Lamine, ¿no? Que sabe perfectamente que es capaz de hacer goles de forma espectacular. Y bueno, pues se ha equivocado. Esperemos que en la final, esto yo se lo diría, Lamine, oye, hazlo fácil. Estamos en una final, en una semifinal de Champions. No me hagas como hacía Dembélé, que era muy bueno, era capaz de muchas cosas espectaculares, pero se complicaba siempre la vida. Pues oye, cuando estés solo delante del portero, métela. No te compliques la vida. Y que vas a ser Balón de Oro algún día, que eres un jugador, que es un superclase. Ya sé que esto va con los 17 años, todos hemos tenido 17 años y hemos mirado el mundo, ¿no? Desde la visión que te dan los 17 años, pero es que es lo que necesita el equipo, que no se complique la vida, ¿no? Yo creo que Flick se lo va a decir seguro. Pero volviendo a Ansu, yo creo que sí que hay esperanza con él. O sea, Ansu hoy me ha demostrado que es un jugador que puede jugar en el Barça, que puede ser útil en esta plantilla. Titular, hombre, está muy caro ser titular, y más en su posición. Tienes a un jugador como Rafinha, que ahí están los números, y está claro que, bueno, Rafinha va hoy en día 3 pasos por delante de Ansu, 3 marchas por delante, incluso cuando ha saltado sobre el terreno de juego, se veía, ¿no? La diferencia incluso hasta de físico. Pero Ansu está bien, está en forma, está entrenando bien, me consta. Es un jugador que demanda minutos. Se le dijo y se le invitó a irse, él se ha querido quedar. Su problema para mí a día de hoy es, uno, que está apresurado por marcar, porque se le nota que necesita sacarse esa losa de encima del primer gol, pero estoy convencido que el día que marque, si es que le dan tiempo, porque yo creo que a Ansu le queda poco en el Barça, yo creo que las cosas irán a mejor. Su problema para mí, principalmente a día de hoy, y yo no pensaba que el Ansu que hemos visto hoy lo volveríamos a ver, pero su principal problema es la ficha. O sea, Ansu es el 10 del Barça y cobra como un jugador titular indiscutible, crack de este equipo. Porque en su momento, pues el Barça hizo lo que tenía que hacer, que era renovarlo con un contrato adecuado a una superpotencia joven mundial, que era Ansu Fati, ¿no? Llamado a ser, vamos, un jugador espectacular. La vida es así, el Barça se está comiendo un contrato que lastra al equipo, entonces veremos aquí qué opciones hay. O sea, Ansu quiere triunfar en el Barça, es su club de toda su vida, etcétera. Yo creo que lo primero pasa por aceptar que Ansu, él mismo debe aceptar que ya no va a ser un potencial crack mundial, pero no puede realmente ser un jugador, con lo que hemos visto hoy, útil en este equipo, de recurso. Ansu tiene una cosa que no va a perder nunca, y es la capacidad de gol que tiene. Hoy se ha vuelto a ver. O sea, el balón le quiere de alguna manera. Es un jugador con olfato. Definición, eso ya es otra cosa, ¿eh? Se va ganando la confianza, tal, pero el balón le quiere de alguna manera. Él se sabe generar con muy poco
ocasiones de gol. Se mueve muy bien entre líneas. Yo creo que es un jugador muy útil. Quizá el camino es hablar con Ansu y decirle, oye, ¿tienes futuro en este equipo? Si realmente te adecuas la ficha a lo que eres hoy en día. Y a partir de aquí, si vuelves a explotar, yo creo que no, sinceramente, pues ya veremos, ya hablaremos. Lo que pasa es que, claro, es difícil que nadie acepte una rebaja de ficha. No solamente hablo de futbolistas, digo, creo que en la vida en general, ¿no? Es difícil que nadie quiera cobrar menos. Pero es cierto que quizá hay una opción, que es aumentar un poco los años de contrato, bajar esa ficha, por lo tanto, diferir, ¿no?, la ficha actual en más años de contrato, y que eso le permita, pues, oye, ir más tranquilo, y bueno, ya veremos. No sé, esto depende de Hans-Dieter Flick, que es el entrenador del Barça. Hasta ahora he tenido la sensación que a Flick, Ansu, al principio de temporada tuve la sensación que sí que le gustaba, se lesionó y eso ya empezó mal, pero creo que no le gusta mucho, tengo la sensación. Creo que Flick pide otra cosa. Pero bueno, hoy lo ha puesto por delante de otras opciones. Por ejemplo, hay un jugador como Pau Víctor, que a mí me gusta mucho, que es muy laborioso, que no se queja, que trabaja, que tiene una actitud estupenda, mucho mejor, por ejemplo, que la de estos jugadores que se quejaron airadamente el otro día. Pero es verdad que, bueno, podías poner a Ferran hoy en una posición más en la izquierda, en ese cuadrado, y poner a Pau Víctor de titular, ¿no? Era una opción que también había ahí sobre la mesa, y ha preferido poner a Ansu. Algo estará viendo Flick con Ansu para haberlo puesto de titular. Lo ha felicitado al final del partido de forma seria, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es una de las buenas noticias. Ya sé, insisto, que muchos no pensáis como yo, pero vuelvo a insistir, es que el problema con Ansu es que no podemos volver a poner la vara de medir en donde la teníamos antes. Es que tenemos que hacer una medición completamente diferente. El mejor del partido ha sido Pedri. O sea, esto lo vuelvo a repetir. Yo no tengo calificativos para hablar de Pedri. No sé cómo, cuando acaban los partidos, encontrar las palabras más adecuadas con vosotros para definir lo que hace Pedri sobre el terreno de juego. Me cuesta mucho porque podría decir barbaridades y no quiero caer en eso. O sea, ¿qué es el mejor jugador para mí imprescindible de este Barça? Yo creo que es algo muy evidente. Que está en un estado de forma con y sin balón extraordinario, de mejor centrocampista del mundo, creo que también es muy evidente. Que marca el tempo de los partidos también, que genera por dentro, que genera por fuera, que tiene un primer toque impresionante, que se perfila. No sé, es que es un crack, cómo la pisa, la croqueta que ha hecho hoy, ahí el pase estratosférico que ha hecho a Lamine. Es un jugador impresionante, o sea, es un crack mundial. Y me alegro mucho que después de estos últimos años con las lesiones, etcétera, haya recuperado ya su tono y ahora sí esté explotando definitivamente como futbolista. Creo que no sé dónde va a llegar. Insisto que no quiero decir ninguna barbaridad, pero a mí me da mucha calma mental, ahora que entramos en este bloque ya importante con la final del sábado, las semifinales ante el Inter y ya todo lo que queda de Liga. Ahora sí ya se va a jugar este triplete. A mí me da mucha paz mental tener a un jugador como Pedri en este estado de forma. Es algo que yo ya tenía esa sensación con Xavi Iniesta en su momento. Ellos ganaron mucho y Xavi y Iniesta fueron jugadores leyendas del Barça y, bueno, centrocampistas leyendas, es que lo defino, es que todos lo disfrutamos, ¿no? Cómo jugaban, cómo veían el fútbol. Nadie era capaz de entender a la velocidad que iba la cabeza de estos dos jugadores y cómo controlaban el espacio-tiempo. Y con Pedri tengo la misma sensación. El tiempo dirá hasta dónde va a llegar, claro, pero tengo la misma sensación de que es un jugador con esa inteligencia sobre el terreno de juego y va muy sobrado. O sea, es que hoy, por ejemplo, con Ansu, he tenido la sensación que Pedri iba tan sobrado que tenía la intención de involucrar a Ansu. Y esto en la élite es muy difícil. En el fútbol de hoy en día está todo muy igualado. Vas a encontrar a pocos jugadores con la capacidad de ir tan sobrados para desequilibrar un partido hacia un jugador, un compañero, como si fuera el patio de colegio. Al colega se la voy a pasar más, ¿no? Lo voy a involucrar. Ese chavalín que en el patio todos teníamos algún compañero, ¿no?, que iba muy por encima del resto, ¿no?, en el equipo que jugáramos cada uno cuando éramos pequeños. Pues Pedri es eso, pero en la élite. Entonces, claro, es una cosa de locos. Hoy se han entendido muy bien con Gavi. Yo creo que los dos se entienden cada vez... Siempre se han entendido bien, pero creo que han recuperado sensaciones. Me da la sensación que yo creo que Pedri está quizá más cómodo con Gavi que con De Jong, ¿eh? Esto quizás es muy apresurado, por mi parte, pero
pero a veces tengo esa sensación. Hoy Gavi ha estado muy bien, como digo, con balón, muy rápido y en la circulación. Se ha equivocado ahí, ha roto un fuera de juego ahí que el Mallorca ha tenido una ocasión, pero bueno, más allá de eso, ha enviado un balón al palo, ha rechazado, ha tenido un par de rechaces de la defensa también en disparos, ha tenido duelos, como siempre, con Samu Costa, que le ha hecho una entrada muy fea, por cierto, con Copete, varios rivales. Bueno, lo que es Gavi, ¿no? La lucha, la brega, que realmente ahí es un jugador extraordinario. Dani Olmo ha hecho un muy buen partido también en la posición de media punta, clave con ese gol. La verdad es que esa pausa que tiene en el remate es de delantero. O sea, de delantero. Eres más un centrocampista media punta, ¿no? Es de delantero. La pausa que tiene es de jugador top en el remate. Y ya no es la primera vez que lo vemos. Hoy lo vuelve a hacer. Tiene un don con el gol y ha marcado goles muy importantes esta temporada. Creo que ahora entra el momento Dani Olmo. Para eso el equipo, tengo la sensación, el cuerpo técnico lo ha estado reservando. Ha ido en evolución de minutos en los últimos partidos, cada vez jugando un poquito más. Ya toca que la final de Copa sea titular y juegue los 90 minutos. Creo que va a ser titular, vamos, seguro, ¿no? Lamine, más allá de ese fallo, ha hecho lo de siempre, desequilibrar con su talento, jugadas espectaculares, la pausa, la pisa, el regate, el 1 contra 1, momentos de crack mundial, como siempre digo, el desequilibrio del talento puro, ¿no? A lo Neymar, a lo Ronaldinho, la magia viene siempre por Lamine Yamal. Pero es cierto que, un poco en la línea de lo que venimos diciendo, ha perdido esa chispa de extraordinariedad que yo creo que necesita marcar. Por ejemplo, hoy tenía esa jugada, que no voy a repetirme, ¿no? Que creo que ha sido un error. Vamos a ver, se crecen los grandes escenarios, por lo tanto, la final de Copa es un gran escenario. Creo que le va a ir bien. En estos momentos en los que está ahora, creo que le va a ir muy bien que venga una final de Copa ante el Madrid. Me da la sensación que va a hacer un gran partido porque se lo está haciendo encima. O sea, este chico no puede estar demasiado sin tener una actuación de esas estratosféricas. Y ya lleva unos cuantos partidos, prácticamente desde el día del Borussia Dortmund, el 4-0, ¿no? Ferran Torres, muy voluntarioso, buscando el desmarque siempre constantemente, lanzando desmarques de ruptura. La verdad es que la presión que hace es digna de admirar. Solo hay un jugador que le iguala en la presión alta, tan importante en este equipo, y el Barça le ha aplicado muy bien la presión, con mucho orden, con mucha voluntad por parte de todos los jugadores, también incluso Ansu, ¿no? Que lo ha hecho muy bien. Y solo hay uno que lo iguala a Ferran, que es Rafinha. Los dos son para mí los mejores presionadores arriba. Físicamente son atletas los dos. Y bueno, quizá hoy no ha tenido su mejor partido, Ferran, pero sigue siendo un jugador clave. Yo insisto que combina mucho mejor que Lewandowski. ¿Quién me queda por ahí? Bueno, Íñigo y Araujo, bien hoy en defensa, ha tenido un par de acciones, no se ha complicado la vida con balón, creo que eso es importante. Hoy titular, y ha estado bien al lado de Íñigo, ha tenido un par de acciones de lo que le gusta a él, que es ir al corte defensivamente, bien, tiene alguna falta tonta, que concede, que no se pueden conceder, pero bueno, nadie es perfecto en este mundo, eso faltaría. Y después Eric García, muy inteligente en el lateral derecho, la verdad, no es la primera vez que juega ahí. A mí me tiene enamorado Eric García, cómo empezó Eric García y lo que es a día de hoy un jugador que te puede jugar de central con un máximo rendimiento extraordinario, un jugador que te juega en el doble pivote y el equipo no lo paga, no lo nota, fantástico. Y un jugador que te puede jugar en lateral derecho y ha estado llegando de segunda línea, ha tenido un par de ocasiones también incluso, pases inteligentes también en última línea hacia atrás con criterio. La verdad es que, vamos, Eric García se tiene que quedar y muchos años en el Barça, y muchos años. Y después Chesney, bien hoy, y en las salidas tocando los balones que vienen de banda. Se nota que habían hablado con él respecto al error que cometió en el primer gol del Celta el otro día, ¿no? Y hoy ha tenido al principio una que ha salido, ha puesto la mano para evitar que volviera a rematar el atacante, que no sé quién era, del Celta, que venía por la izquierda a rematar. Creo que era Samu, ahora hablo de memoria. Bueno, en cualquier caso, buen partido. Y después, bueno, han salido Rafinha, ha salido Gerard Martín, Pau Víctor, Fermín, que sigue con esa sensación de que las cosas no le acaban de salir, aunque no juega mal, ¿no? Hoy incluso también en algún control, etcétera, pero bueno, nada que objetar. Bueno, pues oye, 1-0, buena victoria, importante para recuperar sensaciones. No será el partido que más recordaremos de la temporada. Lo importante también a estas alturas ya es conseguir ganar, pero creo que en este equipo, como decía al principio, es importante ganar con buenas sensaciones. Y el equipo lo hace, por lo tanto, presión para mañana al Madrid. El Madrid sabe que si falla en algún partido más de aquí a ese enfrentamiento en Liga,
la Liga ya está, o sea, la Liga vuela, no habrá opción. Es cierto que es difícil que falle. Lo de mañana se me antoja lo más difícil. Y sí que es verdad que de cara a la Liga final creo que el Barça tiene peor calendario que el Madrid. Por lo tanto, si el Madrid llega vivo ahí al final, espero que no acabemos sufriendo. Pero de cara al sábado, buenas sensaciones. Yo creo que el Barça es favorito. Es una final que hay que jugarla, que va el equipo a pasar por momentos de dificultad. Solo faltaría. Yo no creo que sea una final como los otros dos enfrentamientos que han habido ante el Madrid en Supercopa y Liga, que han sido el Barça infinitamente superior al equipo de Ancelotti. Creo que no va a ser eso. Creo que el Barça va a tener que sacar la versión más guerrillera, más luchadora, pero hay que confiar. Y no se puede objetar absolutamente nada a este equipo. Ha llegado al tramo final de la temporada, a esto, lo que siempre le pedimos, oye, estar ahí, para competir, para ganar. Con opciones en la Liga, siendo el máximo favorito, con opciones en la Copa, siendo favorito ante el Madrid, y con opciones en la Champions, para muchos el favorito, de los 4 semifinalistas. Hay que lucharlo ante un Inter que es un gran rival y un coco. Con dudas en lo físico, con ese bajón que ha habido, pero el equipo llega a esto. Después ganar las temporadas, bueno, es muy difícil. Los detalles, cómo llegas, un gol tonto, una jugada, ese percance, un fallo, pero esto es lo que se le pide al Barça siempre que haga. Entonces, nada que objetar. Dicho lo cual, creo que el equipo tiene algo magnífico, y es que lucha como pocos Barças he conocido y que tiene muchas caras. Hemos hecho no sé cuántos podcasts a lo largo de la temporada para llegar a este punto. Y siempre hemos ido explicando a lo largo del año cómo la reconversión del equipo, ¿no? Ha ido pasando a tener muchas caras, ¿no? Y es un equipo que se adapta, que ha evolucionado en lo táctico. Ahora, al principio era un equipo muy vertical, que buscaba el contraataque, ahora te mata el contraataque, como hemos dicho muchas veces, juega en posicional. Solo le pediría que en ese tramo final volviera a recuperar esa solvencia defensiva. Si eso lo consigue, vamos a tener muchas opciones de tener éxito. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Un abrazo muy fuerte para todos. El sábado, después de la final de la Copa Barça-Madrid, pues haremos podcast, evidentemente, y lo comentaremos absolutamente todo. Vamos a ver, esperemos que sí, con una victoria del FC Barcelona. Un abrazo muy fuerte para todos. Cuidaros mucho. Adiós.